Hola, hola a todos. Me da mucho gusto saludarles de nuevo y continuando con nuestro proyecto de formación en pedagogía guadalupana. Propiamente dicho, iniciamos con la primera iluminación o cápsula guadalupana que de manera clara ustedes podrán encontrar en este texto para profundizar un poco más. Lo cité la vez pasada de la Arquidiócesis Primada de México en las páginas de las 7 a la 12. Ustedes podrán encontrar lo que voy a desarrollar de manera sintética en este tema. Para iniciar nuestro desarrollo temático o nuestro marco de referencia, el texto nos propone hacer un enlace y nos propone los objetivos a desarrollar en cada uno de los capítulos que nos propone. Les recuerdo que en la cápsula anterior nosotros analizábamos, profundizábamos, comentábamos o les hacía caer en la cuenta de que la mística, que hoy llamaré cultura, de los colegios guadalupanos plancartinos es eminentemente con un rostro mariano guadalupano. Esta nota característica, pues, para un liderazgo que actúa de manera transformadora en la niñez y la juventud, debe ser algo que se note. Y ya cada uno de ustedes hizo su análisis personal positivo o transformador revisando sus acciones y las compartió con alguno de los demás compañeros y compañeras o miembros de la comunidad educativa o de su departamento. Esto que veíamos la vez pasada ya es un antecedente para poder, o un enlace, para poder proponer estas nuevas ideas que nos vayan construyendo paso a paso este objetivo que nos hemos propuesto de que el modelo educativo guadalupano plancartino, llevarlo en sintonía o por proponerlo, ir descubriendo esas características de la pedagogía guadalupana de la Santísima Virgen María que tuvo en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Quiero hacer énfasis en base a este recuerdo de lo que, o acordarnos de lo que traté de proponerles la vez anterior, que ahora añado a la palabra mística la palabra cultura. Cuando hablamos de una mística o algo que se nota, para ustedes y para mí forma parte de nuestra cultura. Cuando definimos o tratamos de entender la cultura, es una manera y es un modo de relacionarnos entre los iguales. Nuestras familias tienen algunos elementos propios de nuestra cultura familiar. Tienen modos de entender, modos de relacionarse, modos de vestir, creencias, actitudes, comportamientos que le son propios a nuestras familias, que le es propio a una sociedad, que le es propio a una ciudad. Eso que se llama cultura, de manera general y muy sintética, para iluminar un poco y dar un paso a nuestra comprensión de esta pedagogía guadalupana, es que la cultura, cuando hablamos de cultura, nos referimos a todo aquello que nos caracteriza como individuos y como familia, como comunidades educativas, como sociedad. Segundo, el rostro característico de las instituciones plancartinas o los colegios plancartinos, hablábamos la vez anterior, la nota, el alma, es una nota que tiene como característica guadalupana. Hoy hago una ampliación de esa visión porque la devoción a Santa María de Guadalupe tiene una parte fundamental en lo que la Iglesia le debe en lo que se refiere a la construcción de la vida comunitaria, del proceso de evangelización en todo el mundo a la Santísima Virgen María. Es una devoción guadalupana que tiene nombre, que tiene apellido, pero esa devoción no debemos olvidar, que aquí haremos también énfasis a eso, de que el caminar para toda la Iglesia es el caminar de la Virgen María
que ha tenido con los discípulos en el tiempo de Jesús, después de la resurrección, de Pentecostés y para todo el mundo. Eso es lo que, en cierta manera, empezamos a ver con la introducción general a este curso, pero lo más importante es recordar, hacer énfasis hoy en que cuando nosotros hablamos de mística, en algunos momentos tenemos que hacernos referencia a que la mística tiene que ver con que es una cultura propia de las instituciones guadalupano-plancartinas. Y segundo, que nuestra devoción a Santa María de Guadalupe tiene como punto de partida el trasfondo de que Santa María de Guadalupe es nada más y nada menos que la Madre de Jesús, que es la Virgen María, que es la Madre de Dios y que también es Madre nuestra. Haciendo este enlace con lo que hemos visto o que he hecho referencia a propósito de la vez y la cápsula anterior, pues ¿qué nos proponemos para en esta ocasión? Estas dos cosas que ustedes encuentran ahí como objetivos. A través de la inculturación, el término de inculturación, lo que es la inculturación del Evangelio, nos proponemos encontrar la naturaleza de los fundamentos y las exigencias del proceso de inculturación del Evangelio. ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inculturación del Evangelio? Y segundo, pues asumir los retos que la inculturación plantea al discípulo misionero en nuestro tiempo, pero también lo que la palabra inculturación plantea al docente, a la religiosa, al equipo de pastoral, al departamento de pedagogía, a aquel que se desempeña en una institución guadalupano-plancartina. Tienen ustedes ahí esta diapositiva que podrán encontrar, si mal no recuerdo, en la página número 8 de su texto. A partir de estos esquemas sintéticos, yo desarrollaré los contenidos que ustedes podrán encontrar en las páginas que antes les cité. Pero para poder dar el siguiente paso de la comprensión de esta pedagogía guadalupana, pues tenemos que hablar de estos dos términos que encontrarán ustedes ahí en este recuadro. Inculturación es la expresión de la nueva evangelización. Les repito, inculturación es una expresión de la nueva evangelización. Ha habido, cuando nos hacemos referencia al término nueva evangelización, ¿a qué queremos darnos a entender cuando hablamos de nueva evangelización? Pues es la proclamación actualizada del Evangelio de Jesucristo, hoy. Es decir, hablamos no de otra evangelización, no hablamos de un evangelio diferente, ni una construcción evangélica a partir de otras realidades. No, cuando hablamos de inculturación o cuando definimos inculturación como expresión de la nueva evangelización, referimos con nueva evangelización a la evangelización hoy. Es la buena noticia de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, hoy. Y esto es a partir de las raíces profundas, tener en cuenta las luces y las sombras de la evangelización como se ha llevado hasta ahora, y entender los retos y los desafíos que nos presenta el mundo de hoy. En una palabra, la nueva evangelización es el Evangelio de Jesús para el mundo de hoy. Ese Evangelio de Jesucristo para el mundo de hoy le llamamos nueva evangelización, que tiene nuevos retos, que tiene nuevos desafíos, pero que esos desafíos y esos retos son propuestos por los cristianos, los proclamadores de la buena noticia, los discípulos y los misioneros del día de hoy,
que también vivimos y experimentamos esa vida de hoy a la que queremos iluminar con el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, este término nueva evangelización nos orienta para entender la inculturación. Esta visión, esta cultura de los dichos y los hechos por Jesús, lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo y que se presenta al mundo como buena noticia, llega a los hombres de hoy y ha llegado a los hombres de hoy con una visión que tienen los hombres de hoy, con una cultura a los hombres y mujeres de hoy, para poder presentarle a los hombres y mujeres de hoy esta íntima transformación de la realidad y los desafíos de hoy a partir de los auténticos valores culturales que nos ha propuesto Jesús, que llamamos cristianismo, y esta realidad del cristianismo que se ha proclamado y se ha hecho vida en las culturas del mundo. Inculturación es como poco a poco se ha ido sembrando, como dice este término que está debajo del título, en ir encontrando en cada una de las culturas del mundo que se abren a la posibilidad de la buena noticia de Jesucristo, las semillas de ese verbo que está encarnado en nuestra tierra, en nuestro mundo, en nuestra cultura. Esta expresión, las semillas del verbo, es que ya hay o ha existido y existe un enlace, un puente inicial a propósito de ir proclamando esa buena noticia, expandiendo y compartiendo lo que Dios ha hecho en mí, en los hombres, en las mujeres, en las sociedades, en las distintas culturas que nos rodean. Es ir descubriendo que ya hay ahí en esas culturas algunos elementos de identificación o puentes iniciales para proclamar toda la verdad que es Jesucristo. Estas semillas del verbo que se encuentran ya en las culturas, en las sociedades, en nuestro entorno, que encontramos en los niños y en los adolescentes que llegan a nuestra institución, ya encontramos estos valores, estos principios iniciales para proclamarles toda la verdad de Jesucristo. Es ese encuentro, ese es el puente inicial donde el Evangelio y la cultura individual y la cultura comunitaria se encuentran. Ese encuentro inicial llamamos pues a este proceso de la evangelización en el día de hoy, que le llamamos nueva evangelización. Este proceso inicial se llama inculturación, como expresión de la nueva evangelización. Este encuentro, por tanto, entre culturas y la buena noticia de Jesucristo se lleva a cada uno de nuestras personas y a las personas con las que nos relacionamos, sirve para iluminar el misterio de Dios Salvador en medio de nosotros. ¿Cómo se dio y cómo se ha dado? Precisamente se ha dado como la Iglesia lo ha entendido y como lo ha proclamado y lo ha compartido. El Dios en el que tú y yo creemos, la buena noticia, es que no es un Dios lejano, es un Dios creador de las cosas, que se desentendió de ellas, se fue a su cielo y nos abandonó a nuestra suerte. El Dios y la buena noticia en el que tú y yo creemos no es un Dios que no nos entiende y que no nos valora, que no vive entre nosotros, que no nos escucha, que no nos ve, que no sabe porque Él es de otro nivel, es tan divino que es tan lejano de nuestra humanidad. En Jesucristo nosotros aprendemos y sabemos que al hacerse carne,
al hacerse hombre, comparte en todo nuestra condición humana. No es el Dios lejano, sino es el Dios cercano. El Dios que convive, que comparte, que se hace uno como nosotros. A eso nosotros le llamamos misterio de la encarnación. Otra vez, el Dios en el que tú y yo creemos no es un Dios que podamos identificar como creador de todas las cosas, que se desentendió de su criatura. El Dios que se encarna en la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, implica que tú y yo, a partir de eso, atendamos la vida de todos los días, lo que sucede, los desafíos y los retos de la vida de todos los días, lo entendamos y lo atendamos como algo que implica la encarnación. Que hablemos, por tanto, de que a la luz de la encarnación podemos entender lo que significa la nueva evangelización y la inculturación en el presente, pues en el proceso de encarnación implica que en la evangelización tenemos que atender lo que hoy reclama, los retos y los desafíos de la manera de ver, la manera de pensar, la manera de comportarse el mundo de hoy. Es lo que nosotros entendemos por el término atender los signos de los tiempos. Jesús nació en un contexto de una cultura grecorromana. Jesús llegó como el Verbo encarnado en un país que hoy llamamos Israel, dentro de unas características culturales propias de su tiempo. Jesús se encarna hoy también y nosotros tenemos que descubrir esas semillas del Verbo para evangelizar y llevar a Jesucristo como buena noticia a lo que hoy llamamos mundo actual. Y ese mundo actual se presenta y llega a nosotros a través de características, modos y maneras y comportamientos de ser a los que tenemos que llegar con nuestra evangelización. Una manera de hacerlo es condescender, entender, valorar, respetar lo que el mundo de hoy nos propone y solidarizarnos principalmente con aquellos que no el mundo de hoy se solidariza, a los que el mundo de hoy excluye, a lo que el Papa Francisco llama los descartes no solo materiales o periféricos, sino los descartes emocionales, los descartes porque nadie les pone atención. Esto que llamamos evangelización encarnada implica que nosotros entendamos y atendamos y procuramos reconocer lo bueno que tiene, condescender lo bueno que tienen las culturas de ahora, esas semillas del Verbo. Solidarizarnos con los pobres, solidarizarnos con los que no entienden, con los últimos, con los excluidos, con las personas que nos necesitan de distintas maneras. La encarnación implica eso, pero también cuando hablamos de que la Iglesia inició en Pentecostés esa fase de expandirse, de que el Evangelio no solo empezó a descubrirse como la necesidad para vivirlo cada uno de nosotros, sino que la alegría del Evangelio que llega a nuestros corazones y a nuestra vida también se comparte y se hace expansiva y se enriquece cuando lo compartimos con los demás. En Pentecostés la Iglesia entendió que el Evangelio no solamente era para sí misma, sino que era para el mundo. Y es ese espíritu de Pentecostés el que alienta que nosotros entendamos y nos abramos a las expresiones culturales, a los valores culturales y propongamos unos valores que brotan del encuentro con Jesucristo y que esos valores nos ayuden a proclamar un mensaje con nuevos métodos,
con nuevos lenguajes. Esos lenguajes y esos métodos que eran característicos en el tiempo de la iglesia primitiva, ahora ese mismo mecanismo tenemos que ponerlo en práctica quienes estamos formando la cultura cristiana, el evangelio encarnado y expansivo a través del espíritu de Pentecostés para el mundo de hoy. Eso hay que entenderlo también con estas tres características que podemos reconocer a lo largo de la historia. La evangelización es un proceso lento. Nosotros los terapeutas, yo soy terapeuta, hablamos de dos maneras de enfrentar cualquier problemática, o si queremos que algo traiga resultados en el proceso de cambio de que las familias o las personas que llegan a una consulta terapéutica, les decimos, hay que cuidar, distinguir entre los procesos fuertes y los procesos firmes. Fuerte es un golpe, fuerte es una llamada de atención, un castigo, fuerte es levantar la voz, fuerte es gritar, firme es esa gota de agua que cae en el mismo momento, en el mismo lugar, siempre, poquito a poquito, que al final produce un cambio. No es con fuerza, o como dirá también el Papa Francisco, como se propone el Evangelio, no es de manera proselitista, sino es de manera testimonial. El testimonio y la construcción de esa cultura que brota del Evangelio es un proceso lento, firme, que debe calar hondo, profundo, y debe de ser global. Este término ahora se confunde porque entendemos global que es en el sentido digital, que podamos estar en todos los lugares al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, que nos pueden ver, que nos podemos escuchar. No, global implica todas las personas y todo lo que le incumbe a la persona. El padre Plancarte lo manejaba en la misión como de manera integral y de manera armónica. Lo que le importa al evangelio y al evangelizador, lo que le importa a Jesús, son todas las personas. Todas, 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 dijo el Papa Francisco. Y nos interesa todo lo que a la persona le interesa. No se excluye a nadie ni nada. Estamos atentos a entender como de manera tolerante, condescendiente. Nos solidarizamos, como lo hizo Jesús, con los que nadie se solidarizaba. Estamos abiertos a los signos de los tiempos, a esas semillas del verbo que hay en los que piensan diferente, en los que se expresan de manera diferente, o los que ya no quieren escuchar el evangelio y que ya no viven conforme a los valores que nosotros vivimos y hemos hecho nuestra propia cultura, sino que ahora tenemos que buscar nuevos lenguajes que son digitales, nuevos métodos que son procesuales, que son de cercanía y que son nuevos lenguajes. Esos lenguajes digitales, por ejemplo, nos llevan a entender que este proceso de nueva evangelización nos implica a nosotros que la inculturación es lenta, profunda y global. Global es nos importan todos y nos importa todo lo que implica en la vida de todas las personas. Si la evangelización que comenzó con Jesucristo en medio de nosotros, que se hizo expansiva con el espíritu de Pentecostés, que ha sido un proceso a lo largo de la historia de esa inculturación de manera lenta,
profunda y difícil, no debemos olvidar que la nueva evangelización y el evangelio que se proclama a la sociedad y a la cultura del mundo de hoy, que es una cultura que también José Antonio Plancarte nos propone en la misión que le llamamos postmoderna, o al mundo contemporáneo, a los niños y a los jóvenes del día de hoy que viven y experimentan otros pensamientos, otros comportamientos que nosotros mismos no experimentamos, nos hace a los evangelizadores de la nueva evangelización, a los que queremos iniciar un proceso lento y profundo de los valores de Jesucristo en los niños y en los jóvenes a la manera de José Antonio Plancarte, pues tenemos que estar atentos siempre a los signos de los tiempos, a lo que hoy nos demanda los retos y los desafíos del mundo presente. Por eso les propongo que, para dar seguimiento de manera individual y positiva y transformadora, revisando nuestras acciones como nos lo propusimos en el tema anterior, tomen en cuenta estas actividades que les propongo para profundizar, para desarrollar, para complementar un poco lo que he querido expresarles en este primer tema, donde hemos tratado de definir los términos de nueva evangelización e inculturación a partir de los procesos de evangelización que surgieron en Jesucristo encarnado en medio de nosotros, pero también que se hicieron y se compartieron de manera expansiva desde Pentecostés hasta los últimos rincones de la tierra. Por lo pronto les propongo que de manera individual busques un ejemplo de cómo la Iglesia inculturó el Evangelio en otras épocas. Es analizar un poco la historia, descubrir ahí en tu entorno familiar, cultural, en tu barrio, si hay algo, hay un ejemplo de cómo el Evangelio de Jesucristo se hizo cultura en otras épocas. Y segundo, qué dificultades se enfrentaron y cómo se resolvieron en aquellas épocas. Eso te invito a que lo compartas en otro momento, como con las personas con las que te reuniste desde la vez pasada, y descubras y reflexionen sobre qué dificultades y retos observan para inculturar en el Evangelio entre los pobres, entre los jóvenes, entre los alejados y las familias. Y te invito a que ampliemos esta pregunta que nos hace el texto y que lo apliquemos a las semillas del verbo, a los signos de los tiempos que nos presentan las familias que vienen a nuestras instituciones educativas, los jóvenes y los niños que vienen a nuestras instituciones educativas. ¿Qué observamos en ellos y en ellas que está comenzando, que está empezando y que tenemos que descubrir para que encontremos, como dice en el segundo momento de esta actividad grupal, algunas propuestas para que cada uno de nosotros podamos descubrir esos procesos de inculturación en nuestros niños y nuestros jóvenes o en nuestro entorno escolar. Una evaluación para ti que la puedes compartir en el grupo es qué actitudes he de desarrollar como evangelizador o como miembro de la cultura guadalupano-plancartina para inculturar el Evangelio en mi colegio, en mi ambiente. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima.